Hola muchachos y muchachas. En esta ocasión vamos a revisar el tema de bioquímica de la hemostasia y la coagulación. Un tema bastante importante porque a diario nos enfrentamos los médicos con pacientes con alteración de estos casos. Para ello me planteo los siguientes objetivos y es que se debe conocer los aspectos básicos en cuanto a coagulación sanguínea. Hay que destacar los mecanismos secuenciales que van a intervenir en la hemostasia normal. Se debe describir el papel de las plaquetas en la hemostasia, así como en la trombosis. Se debe identificar las vías a través de las cuales actúan los fármacos anticoagulantes. Y por último, relacionar el cuadro clínico y hallazgos de laboratorio en relación a patologías de la coagulación. A manera introductoria, sabemos que la circulación de la sangre en el sistema cardiovascular va a ser esencial para transportar gases, nutrientes, minerales, productos metabólicos y hormonas entre los diferentes órganos. También va a ser esencial que la sangre no se escape excesivamente de los vasos sanguíneos cuando sufran lesiones por traumatismos de la vida cotidiana. Existe una eficaz pero compleja serie de mecanismos hemodinámicos, celulares y bioquímicos que van a limitar las pérdidas de sangre a través de la formación de tapones plaquetarios, tapones de plaquetas de fibrina en los lugares de la lesión vascular. Término bastante relacionado con la temática anterior, donde ya aprendimos qué cosas eran plaquetas, por ejemplo. Existen trastornos genéticos que dan lugar a la pérdida de función de las proteínas individuales y por tanto a un excesivo sangrado. Ese es el ejemplo de la hemofilia que vamos a ampliar en el seminario correspondiente. También es esencial que estos mecanismos hemostáticos, entiéndase hemostáticos del equilibrio, o sean controlados adecuadamente por mecanismos inhibidores. De lo contrario, un coágulo exagerado va a terminar por ocluir a un vaso sanguíneo, llámese arteria o vena, lo que va a generar un trombo. Entonces la hemostasia sanguínea lo que persigue es que si es necesario formar un coágulo, se van a disparar los mecanismos reparadores, pero a la vez, paralelamente, se tiene que generar los mecanismos de fibrinólisis para degradar fibrina y que no se genere un exceso de fibrina, lo que va a generar una trombosis. A eso se refiere estos fenómenos hemostáticos. La trombosis arterial es la principal causa de infartos al miocardio, de accidentes cerebrovasculares y amputaciones no traumáticas de extremidades, porque en la enfermedad arterial periférica es característica la formación de tapón plaquetario que termina por obstruir un vaso importante y el final lamentable es una amputación. La trombosis y el embolismo venoso también son causas principales de muerte y discapacidad. De ahí que en el paciente diabético tenemos que tener mucho cuidado en evaluar los fenómenos trombóticos. Pero ahora hablemos del término hemostasia. Y ahí se lo pongo entre paréntesis, detención del sangrado. O sea, sangre, estasia, detener. Detención del sangrado, a eso se refiere. La hemostasia es el proceso que mantiene la integridad de un sistema circulatorio cerrado y de alta presión, como lo es el sistema vascular, y después de un daño vascular. Esa sería la definición de hemostasia. La hemostasia es el resultado del sellado de los vasos rotos por un coágulo hemostático y este va a estar compuesto de plaquetas y fibrina. La hemostasia va a requerir de la función eficaz y coordinada entre vasos sanguíneos, plaquetas, factores de la coagulación y sistema fibrinolítico, que son los componentes que van a integrar todo lo que es la hemostasia. Vamos a ver individualmente cada uno de ellos, cómo los vasos sanguíneos participan, cómo las plaquetas, así como los factores, vamos a describir algunos. Y el sistema fibrinolítico, pues es el encargado de degradar fibrina. Entonces, de tal manera que mientras se forma un coágulo, también se tiene que disparar el sistema fibrinolítico para provocar lisis de fibrina y que no se forme excesivo coágulo que va a terminar en trombo.
Entonces, aquí hablo de hemostasia, y es que es importante mencionar que la hemostasia se da de forma primaria y secundaria. En la hemostasia primaria va a haber una respuesta inicial por un daño tisular, una lesión ística. Entonces se va a generar vasoconstricción arteriolar. ¿Para qué? Para reducir el flujo de sangre y así controlar el sangrado. Entonces va a haber una reducción del flujo de sangre. Pero entonces también va a haber una activación del coágulo de plaquetas y fibrina. Eso va a provocar que las plaquetas migren hacia el sitio dañado, hacia el sitio lesionado, haya una adherencia y posteriormente una agregación plaquetaria que termina formando lo que se denomina tapón hemostático primario. Se lo pongo en negrilla porque tiene que aprenderse el concepto de tapón hemostático primario, que está compuesto básicamente por plaquetas y así como de hebras de fibrina. Pero por el otro lado está la hemostasia secundaria. En ella se va a dar la activación ya de los factores de coagulación. Se va a dar formación de trombina. La trombina participa en la conversión del fibrinógeno circulante, que es soluble, no puede formar coágulos por sí solo. Entonces el fibrinógeno tiene que convertirse en fibrina, producto de la acción de la enzima trombina, y esta fibrina ya es insoluble. O sea, no se puede disolver tan fácilmente a menos que sea ya un problema en el que hay que aplicar fármacos, pero eso es explicado un poco más adelante. Pero lo importante es saber que ya el tapón hemostático secundario ya va a ser formado por la fibrina, el cúmulo de fibrina que es insoluble. Ya no se puede disolver tan fácilmente. Esta es una imagen de lo que es la hemostasia primaria y secundaria. Si se van a fijar, está visto desde dos imágenes, A y B, pero observen cómo se daña el vaso sanguíneo y que a eso, a este daño ístico, a este daño tisular, va a haber una respuesta primaria, que es para formar el tapón hemostático primario, y es la adherencia plaquetaria y posteriormente la agregación plaquetaria. Pero asimismo se disparan un sinnúmero de sistemas de respuestas fisiológicas para reducir el contenido de sangre, para reducir el flujo de sangre, como es la vasoconstricción producida por la tromboxano A2, que son potentes vasoconstrictores. Asimismo, la dispersión del flujo sanguíneo se da para que haya menos sangre. Eso va a dar un acúmulo de plaquetas y fibrinas, que lo ven por aquí, que posteriormente, cuando ya está estabilizado, entonces entran los factores de coagulación para estabilizar ya lo que sería el tapón hemostático secundario. Y está dado en dos imágenes, pero este es un solo evento. Primero se da el tapón hemostático primario y posteriormente entran los factores de coagulación para formar el tapón hemostático secundario ya sólido, en donde el fibrinógeno por encima de la acción va a ser convertido en fibrina, la enzima de la trombina, acuérdense. Entonces el fibrinógeno se va a convertir en fibrina y ese consolidado de fibrina es lo que se denomina tapón hemostático secundario. Pero vean por el otro lado, además de que se está formando el coágulo, se dispara el sistema fibrinolítico. O sea que hay que degradar fibrina para que no se forme excesivamente el coágulo y termine dando un fenómeno de trombosis. La lisis de la fibrina es tan importante para la salud como para la formación misma de la fibrina. O sea, ella misma se regula. La hemostasia es un proceso continuo a lo largo de la vida y daría lugar a una excesiva formación de fibrina y por tanto a una oclusión vascular si ésta no fuera controlada. Por eso el sistema fisiológico es tan bello en ese sentido, porque hay un equilibrio entre la formación del coágulo y su degradación para que no sea excesiva la respuesta y por tanto no se forme trombo.
Existe un sistema fibrinolítico entonces que se va a activar mediante la formación local de fibrina y que da lugar a la generación local de plasmina. Lo pongo en negrilla porque este ya es un término nuevo. ¿Qué cosa es la plasmina? Una enzima que va a digerir los tapones de fibrina paralelamente a los procesos de reparación hística, o sea, la reparación de los tejidos, manteniendo así la integridad de las paredes vasculares. La formación y la lisis de fibrina van a ser procesos continuos en la salud. El sangrado excesivo puede ser el resultado de defectos en alguna de las partes de la hemostasia que van a estar causados por enfermedades, ya sean congénitas o adquiridas, o bien por fármacos antitrombóticos. Existen los componentes del sistema de la hemostasia y la coagulación. No estamos hablando aquí en términos de factores de la coagulación, para que no lo confundan, estamos hablando de los componentes. ¿Quiénes son los que van a actuar como el componente vascular, el componente de plaqueta, el componente de la coagulación y el componente del sistema fibrinolítico? Entonces hablemos del componente vascular. La lesión va a iniciar la hemostasia primaria. ¿Cómo? Hay una lesión hística, acuérdense, y lo que va a conducir a una migración, adherencia y agregación plaquetaria que van a formar el tapón plaquetario primario. Entonces, el endotelio normal, es importante saber que tiene un efecto antitrombótico. Cuando el endotelio está normal, ahí no puede haber trombosis. Es un efecto del endotelio normal que sea antitrombótico. Y esto se da porque o por efecto de sustancias vasodilatadoras e inhibidoras de las plaquetas, como son las PGI2, o sea, prostaglandina I2, que es lo mismo decir prostaciclina, escriban eso, porque se lo pueden preguntar de una u otra manera. La prostaglandina I2 es también denominada prostaciclina, así como el óxido nítrico, que es el factor relajador de endotelio. Por otro lado, también se va a dar una vasoconstricción por serotonina y tromboxanos A2. ¿Para qué? Para reducir la cantidad de sangre y así contener el sangrado. Una vez que se da la exposición de sangre a la colágena, entonces se va a activar la vía intrínseca, que vamos a hablar posteriormente un poco más. Y una vez que la exposición de la sangre fluyente se da contacto con el factor hístico tisular, lo van a encontrar en la literatura como TF o Tissue Factor, entonces eso va a activar la vía extrínseca. Entonces no vayan a confundirme en preguntas de examen en una u otra, ¿verdad? En la vía intrínseca, ahí no hay ninguna cosa externa que va a activar. Ahí solo en la vía intrínseca solo es contacto con la colágena, pero cuando se da la vía extrínseca es porque va a haber una exposición de la sangre con el factor hístico tisular, que en combinación con el 7, como lo van a ver posteriormente, eso inicia la cascada de la vía extrínseca. En los siguientes componentes tenemos la coagulación y la vía intrínseca. En cuanto a la coagulación, los factores de coagulación interactúan para formar el tapón hemostático secundario. Ustedes ya saben en qué consiste eso. ¿Qué vías integran esto? La vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía final común. Es importante saber que todas estas vías son valoradas con pruebas de laboratorio que enviamos todos los días a los médicos. Estamos hablando del TPPA o tiempo de tromboplastina tisular activado, que aquí le decimos TPT. También lo evalúa el tiempo de protrombina, o sea, TP, y el tiempo de trombina. Estos exámenes siempre los mandamos, especialmente los médicos que se desarrollan en el área quirúrgica, porque no podemos tocar a un paciente sin saber si tiene alguna alteración de la hemostasia. Ahora hablemos de la vía intrínseca. Entonces se supone que no hay una relación con el factor hístico o sea la trombina. La prueba clínica para evaluar esta vía es el TPT, esa es pregunta de examen. Porque tenemos que saber que la vía extrínseca puede ser evaluada por este examen. Y ahí estamos abordando perfectamente al paciente o abordando de tal manera que puede darse un proceso quirúrgico sin ningún problema cuando esta está normal. ¿Cuándo va a estar normal el TPT? Cuando está entre 30 y 50 segundos. Si está prolongado, alerta. No tocar ese paciente y hay que evaluar por qué está pasando.
Entonces va a estar prolongado el TPT, acuérdense, el tiempo de tromboplastina parcial va a estar prolongado en deficiencias de factores 12 o bien su cofactor, la precaligreína. Asimismo, va a estar en deficiencias con el factor 11, 9 o bien su cofactor, el factor 8. Asimismo, va a haber deficiencias con el factor 10 o su cofactor 5. Y el 2 y el fibrinógeno, que es el factor 1, van a estar deficientes. Entonces, la vía intrínseca, ¿para qué se usa? Se usa para descartar, o sea, se usa para ver, analizar si el paciente tiene hemofilia o no. Vamos a ver adelante a qué se relaciona eso. Y también tiene el objetivo de monitorear el tratamiento con heparina. Cuando estamos tratando a un paciente con una trombosis venosa y estamos indicando heparina, entonces tenemos que mandar este examen para valorar si se está prolongando demasiado o se está acortando el tiempo. Entonces tienen que tomar las medidas correspondientes. Hablemos ahora de la vía extrínseca. El término extrínseco indica el efecto del factor hístico, el cual, después de su combinación con el factor 7 de coagulación, va a acelerar considerablemente la coagulación y activando el factor 9 y 10. ¿Qué es lo más importante aquí? Que la vía extrínseca, tiene necesariamente que haber relación con el tissue factor, o sea, el factor hístico, para que en combinación con el 7 se inicie esa cascada en la vía extrínseca. La prueba clínica de esta vía es el tiempo de protrombina, o sea, TP. ¿Por qué es importante? Porque lo usamos para valorar algunas situaciones clínicas. Entonces, en la prueba clínica de esta vía, entonces, el TP es en la que el factor hístico se va a añadir al plasma. El intervalo normal va a ser alrededor de 10 a 15 segundos. Y las prolongaciones, entonces, las vamos a observar en deficiencias de factores 7, 10, 5, 2 o 1. Eso es importante de tenerlo en cuenta. Entonces, en ello vamos a tener en cuenta que hay trastornos hemorrágicos adquiridos más frecuentes y en ello podemos ver lo que es la deficiencia de vitamina K, los anticoagulantes orales y la enfermedad hepática. Van a ver que en los tres, de grosso modo, tiene que haber una afectación hepática. En cuanto a la deficiencia de vitamina K, por ejemplo, en caso de una mala absorción o en ictericia obstructiva, se va a reducir la síntesis de los factores vitamina K dependiente, o sea que son factores que se producen en el hígado y dependen de la vitamina K. Estos van a ser el 2, el 7, el 9 y el 10. Entonces va a haber una deficiencia de estos factores y por tanto va a producir el paciente, o se va a provocar en el paciente un sangrado. Cuando estén indicando anticoagulantes orales, que es lo que se usa comúnmente, la warfarina, puede producir un sangrado por exceso. Estamos hablando de que la warfarina es un antagonista de la vitamina K. Si se usa indiscriminadamente sin saber su mecanismo de acción, podemos provocar un sangrado en el paciente. Entonces, ese exceso o esa sobredosis de warfarina se puede tratar con vitamina K o plasma fresco congelado. Pueden observar en alguna literatura que les dice que el tratamiento también es con retiro o suspensión de la warfarina, pero actualmente se sabe que eso no es tratamiento porque la warfarina tiene una eliminación prolongada, entonces no cesa el sangrado inmediatamente. Mientras que si administramos plasma fresco con helado, inmediatamente se están respondiendo los factores de coagulación y cesa el sangrado. Por el otro lado, la enfermedad hepática se reduce la síntesis de factores vitamina K dependientes y ahí es importante saber que el TP o el tiempo de protrombina es un marcador de pronóstico en insuficiencia hepática por sobredosis de acetaminofén. ¿Por qué? Porque si el paciente en determinada etapa el TP está prolongado, significa que el pronóstico del paciente es malo, no está saliendo de la crisis y por tanto pues hay que tomar las medidas correspondientes en el manejo. Y por último tenemos la vía final común. Acuérdense, hay una vía extrínseca, una intrínseca y tenemos la vía final común. En este caso, el estudio clínico de la tercera parte de la coagulación se hace mediante el tiempo de trombina.
en el que la trombina exógena se va a añadir al plasma. El intervalo normal de valores de esta es de unos 10 a 15 segundos. Las prolongaciones se van a observar en las deficiencias de fibrinógeno y esta puede ser congénita o debido a un consumo adquirido de fibrinógeno, como es la coagulación intravascular diseminada, que es una sepsis severa que termina por consumir fibrinógeno y entonces por tanto va a haber mucho sangrado. También puede ocurrir después de la administración de fármacos fibrinolíticos, como son las heparinas. Entonces puede haber ese tipo de problema. Entonces hablemos de la trombina. La trombina convierte el fibrinógeno circulante en fibrina y activa el factor 13, el cual entrecruza la fibrina formando un coágulo. Entonces la trombina activa el factor 13 de transglutaminasa que entrelaza dicha fibrina y eso la vuelve resistente a la dispersión por la presión sanguínea local o por la fibrinólisis. Entonces la trombina además cataliza la activación de los factores 5, 8, 9 y las plaquetas. Pero entonces ahora es importante saber que hay inhibidores de la coagulación. Y en ellos tenemos la antitrombina, la proteína C y su cofactor, la proteína S, y el inhibidor de la vía del factor hístico o TFPI. De la antitrombina sabemos que es una proteína sintetizada en el hígado. Su actividad es catalizada por la heparina y glucosamino endógenos, que es la GAG. Es importante saber que cuando hay deficiencias de antitrombina, deficiencias congénitas de antitrombina, va a dar lugar a un tromboembolismo. ¿Por qué? Porque no va a haber lisis de la fibrina. En cuanto a la proteína C y su cofactor, la proteína S, estas son proteínas dependientes de la vitamina K, o sea que se sintetizan en el hígado también. La trombina se va a unir a la trombomodulina. Este complejo va a activar a la proteína C, la cual forma un complejo con la proteína S. ¿Para qué? Porque para degradar los factores 5 activados y 8 activados. Entonces las deficiencias congénitas de la proteína C y S van a conferir un mayor riesgo de tromboembolismo venoso. Ahora por el lado del inhibidor de la vía de factor hístico o TFPI, la proteína que se sintetiza en el endotelio e hígado es una proteína que se sintetiza en endotelio e hígado, va a circular unido a lipoproteína. Ya hemos hablado antes de lipoproteínas, como son las LDL, las VLDL, los kilomicrones. Va a circular unido a estas. Va a inhibir el complejo tissue factor 7 activado. Acuérdense que el TF, factor TF con el 7 activado, son los que inician, acuérdense, la vía. Entonces esto explica el grave sangrado de la hemofilia, que es causado por el déficit del factor 8 o 9, y en este caso estamos hablando de una insuficiencia para mantener la formación de trombina y fibrina. En cuanto entonces a la fibrinólisis, que es lo contrario a la coagulación, el sistema fibrinolítico también limita la formación excesiva de fibrina. El sistema de coagulación actúa para formar fibrina. El sistema fibrinolítico actúa para limitar el exceso de formación de fibrina, tanto intravascular como extravascular, a través de la fibrinólisis mediada por plasmina. El plasminógeno circulante se va a unir a la fibrina a través de los lugares de unión de la lisina. Los activadores del plasminógeno la van a convertir en plasmina activa. El activador de plasminógeno tipo hístico, o sea TPA, va a ser sintetizado por las células endoteliales. Normalmente circula en plasma a concentraciones bajas, pero es liberado hacia el plasma por estímulos como la oclusión venosa, el ejercicio y la adrenalina. Junto con el plasminógeno, este se va a unir fuertemente a la fibrina, lo que estimula su actividad. En resumen, de todo lo que hemos hablado, es importante saber que la hemostasia constituye un conjunto de procesos que protege al organismo de la pérdida de sangre. La lesión de la pared de los vasos sanguíneos pone de funcionamiento fenómenos complejos en los que intervienen las plaquetas en cuanto a la activación, adhesión y agregación plaquetaria y una cascada de factores de la coagulación que se van a clasificar como en vía intrínseca,
la que no tiene que ver con el tissue factor, recuerden, en la vía extrínseca que ya la sangre tiene contacto con el tissue factor y asociado con el 7 activado inicia en la vía y con la vía final común. La integridad de estas tres vías puede estudiarse mediante análisis simples de laboratorio. Acuérdense que estamos hablando del TP, el TPT, el tiempo de trombina. Las deficiencias de los factores que intervienen en la cascada de la coagulación y o la función plaquetaria alterada van a dar lugar a trastornos hemorrágicos como la hemofilia. Los coágulos son degradados por el sistema fibrinolítico. ¿Para qué? Para mantener la hemostasia, acuérdense. Y el proceso de la fibrinólisis previene fenómenos trombóticos y normalmente existe un equilibrio entre hemostasia y trombosis. Esta es la bibliografía empleada y hasta pronto. Vamos a evaluar esta charla en la próxima sesión.